Bueno, señora presidenta, muchas gracias, presidenta del bloque del Frente para la Victoria. En primer lugar, plantear que este tema que estamos discutiendo a esta hora de la noche es un tema de enorme importancia, porque estamos hablando del abuso sexual en menores, lo que significa una experiencia absolutamente traumática, y es un trauma que no tiene fin. Y por eso decimos que es un trauma que no prescribe, que es el corazón de lo que estamos discutiendo hoy. Imagínese usted lo que significa esto como victimización en la infancia, que continúa durante toda la vida. Además, el 90% de los casos de abuso infantil se dan en el peor de los marcos, porque es en el marco de la familia, en los lazos de confianza que constituye además un engaño absolutamente imposible de comprender para las víctimas, para los niños y las niñas y los adolescentes. Esto se da, como decíamos recién, en el 90% de los casos al interior de las casas, de los hogares, entre padres, hermanos, abuelos. Y hasta ahora existe esta idea de la prescripción y la idea de que de golpe podría una persona, muchos años después, tener falsos recuerdos. Sin embargo, esto no es así. Se ha demostrado en muchísimos trabajos académicos que existe un momento en los menores, en los niños, en las niñas, que es el pacto del secreto, porque si la violación, si el abuso es de un padre, el miedo que tiene ese niño a perder a su padre, el amor de su padre, y por otro lado la contradicción de ese incesto, de esa lógica de quiebre brutal en esa relación, hace que se genere un pacto del silencio, del secreto, un miedo, porque es el miedo a perder aquel que te quiere, aquel que es tu padre y que por otro lado te provoca ese daño y ese trauma. Por eso es que las consecuencias son devastadoras y cuando se da en niños muy niños, en chicos muy chicos, se genera un auténtico terror, un miedo, un pánico a esa pérdida, porque en muchos casos, en la misma familia, no se puede concebir y el niño aparece metido en una trama que no sabe cómo o que no puede romper, a menos que alguien de esa misma familia lo pueda romper, o un docente o alguien pueda lograr romper ese pacto del secreto. Por eso, señora presidenta, se había avanzado en algo muy importante en la Argentina, que fue lo que se llamó la Ley Piazza. La Ley Piazza establecía que cuando alguien sufría un abuso sexual, un niño o una niña sufría un abuso sexual, desde el momento en que cumplía su mayoría de edad, comenzaban a regir el plazo para la prescripción. Sin embargo, la realidad ha mostrado otra cosa, que nosotros necesitamos y este es el objetivo de esta ley, que la justicia se adapte al tiempo del daño producido a la víctima. Y este tiempo no necesariamente es esa edad. Este es un tiempo en el que la persona logra generar la fortaleza para denunciar quizás a su padre, a su tío, a su hermano, a quien convive con su madre.
esa fortaleza psicológica tan difícil de conseguir, no necesariamente se consigue a los 18 años, donde todavía el adolescente no tiene quizás la posibilidad de hacerlo. Hemos escuchado en estos días en la Comisión de Legislación Penal y de Familia casos terribles de suicidios de niños y niñas producto de esta imposibilidad de salir. Por eso hemos trabajado en común todos los bloques y hemos encontrado una manera de superar esto que había sido un gran avance en la legislación penal, y es que los plazos de la prescripción van a comenzar a regir desde el momento de la denuncia. Y esto es un avance importante. Recuerden el caso de unos hombres que se encontraron como a los 40 años y empezaron a contar lo que les había pasado en el colegio con un profesor. Y comenzaron a decir y dijeron, vamos a hacerlo público. Y lloraron juntos y lo hicieron público. Y fueron capaces de decirlo. Y ese profesor hoy vive tranquilo en Punta del Este. ¿Por qué? Porque pudieron hablar, pudieron sacarlo afuera, le sirvió como terapia, pero el violador está libre viviendo en Punta del Este. En este caso, con esta ley que ya viene en revisión del Senado y que fue votado por unanimidad en el Senado y que nosotros le hemos hecho pequeñas modificaciones que van a ser rápidamente, y ya lo hemos hablado con el Senado, trabajadas para que sea ley lo antes posible. Con esta ley, ese señor que hoy vive en Punta del Este y muchos otros no estarían riéndose de aquello que hicieron, sino que estarían pagando con la cárcel aquel delito brutal, traumático que cometió. Por eso, señora presidenta, estamos planteando algo nuevo, pero que tiene que ver con esto que yo le planteaba, que la justicia se adapte a la realidad de las víctimas y, en este caso, adaptar la legislación penal a las víctimas. Por eso, señora presidenta, este proyecto de ley viene a encontrar un puente fuerte entre el derecho penal y aquellos niños y niñas que han sido cruelmente abusados. Y creo que esto hace justicia. Muchísimas gracias.